muchísimas gracias a la firma Bacodir por darnos un poco el espacio para poder contar un poquito qué es lo que nosotros venimos haciendo desde hace un tiempo con lo que serían resultados de productos de impresión. Realmente me invitaron al evento, no me dijeron nunca qué es lo que tenía que hablar, qué es lo que iba a hacer, pero cuando empecé a mirar los disertantes y conociendo un poco el perfil de los otros dos compañeros que van a hablar al día de hoy, dije, bueno, lo que me queda a mí es contarle qué hago yo con las impresoras y que creo que en realidad le va a ser de utilidad a ustedes. Estimo que todos de alguna manera u otra, si están acá es porque tienen interés de empezar a generar algunos productos. Entonces, el título se lo puse anoche, donde puse el rol de los productos impresos en la consulta clínica el día de hoy, con la idea de decirle qué es lo que hoy nosotros estamos haciendo y ustedes se pueden ir de una manera u otra a entrenarlo y empezar a hacerlo. Porque las cosas que les voy a mostrar son resultados de impresiones con productos que por hoy lo podemos comprar acá. Y de hecho, mi proveedor de productos de impresiones es la firma Bacodir. Con Marcelo tengo una experiencia de trabajo con él desde el 2008, 2009, de que empecé a hacer, en mi caso, desde el lado de la prótesis maxilofacial, porque en realidad tuve una migración, o sea, empecé a hacer impresiones de cráneo para neurocirugía y después me fui migrando hacia el lado de la imagenología, al punto que hoy por hoy mi desarrollo está alejado un poco más alejado de la prótesis maxilofacial, pero sí a partir de todos los productos de impresión, a partir de escáneres. Obviamente el desarrollo que me apoya para poder hacer esto es clínica e imagen. Tenemos 3 áreas de trabajo o de negocio, que es imagenología, el laboratorio y una línea específica de alineadores. Trabajo académicamente para 2 sociedades, una con muchísimo recuerdo, que es la Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación, porque realmente fue donde encontré una cuna de profesores encabezado por la doctora Yankelevich, que fueron los que me motivaron, siguiendo con el doctor Soler y los demás que estaban en el servicio, me motivaron a crecer o a desarrollarme en mi era profesional. Entonces por eso siempre lo mantengo y lo tengo como acción. A través de la Academia Dental Internacional tenemos una firma de no conflicto de interés, por lo tanto no tengo compromiso con ninguna empresa, con ninguna marca. Hoy estamos apoyando a una empresa local, pero indistintamente de eso, no recibo dinero por ningún material de impresión, ni por una impresora, nada, todas las pagué. Entonces, por lo tanto, me pueden consultar. Lo que sea hoy y lo que tengan vergüenza hoy me lo pueden escribir por WhatsApp a mi teléfono personal, que con muchísimo gusto les transmito la experiencia que he tenido en el tiempo. Y no tengo compromiso con nadie. Evidentemente que si vamos a hablar de odontología digital, lo primero que tenemos que pensar es en una computadora y junto con eso en lugares donde podamos archivar nuestros archivos digitales, ¿no? Hoy por hoy casi todas las empresas de una u otra manera nos ofrecen nube para poder alojar todos los archivos digitales, pero bueno, es clave empezar por eso. Generalmente los odontólogos muchas veces nos pasa de que tenemos un gran celular, pero las computadoras quedan un poco atrasadas. Entonces, si no tenemos una buena computadora que tenga una buena tarjeta de video, una buena tarjeta gráfica y que realmente nos potencia, que podamos hacer un buen trabajo, tener un recurso informático, no vamos a poder trabajar con tecnología 3D si no tenemos un equipo que vaya hacia esas características. Lo que nos va a pasar es, vamos a empezar a hacerlo correr a los softwares, pero se nos van a trancar, nos van a dar dificultad y vamos a creer o nos vamos a frustrar, pero porque en realidad estamos queriendo trabajar con algo, con un recurso básico, y para eso precisamos una computadora. Y siempre preguntan cuáles son las computadoras. La computadora gamer, llena de colores y cosas de esas, que son esa es el tipo de computadora que precisamos tener para poder trabajar correctamente. Si hablamos de odontología digital, hablamos de sistemas de comunicación, y hoy por hoy la comunicación asincrónica a través de WhatsApp es básica para la comunicación. Mi trabajo hoy por hoy está un 70% creo en WhatsApp y comunicando, pero realmente en el caso de ustedes hoy por hoy lo precisamos, desde que se nos tranca el aparatejo y se nos rompe, hacerle un video y enviarle a la empresa para ver qué soporte nos va a dar, hasta la comunicación con los doctores o con quien sea para intercambiar trabajos, tomas de color, experiencias. O sea, realmente por hoy lo que es comunicación asincrónica a través de WhatsApp es clave, no podemos perder de vista, y la comunicación sincrónica
En esta era es lo que es la plataforma de Zoom, donde uno habla, el otro recibe, y por suerte eso nos ha ayudado muchísimo en la formación, porque nos permiten muchísima formación a distancia, y eso está bueno. Y para esta área, que muchas veces me preguntan, Javier, ¿no dan un curso específico? Y de hecho Lourdes, que está ahí, muchas veces me ha preguntado si de alguna manera u otra también nosotros no podemos dar un curso o ese tipo, y en realidad esto acá se puede aprender en un curso, pero yo creo que se aprende más con tutoriales y sentándonos en una silla y poniendo horas, y es eso, o sea, es la forma que tenemos para sacar adelante, empezar a diseñar, empezar a trabajar, y es eso, o sea, es tiempo y sentarse con los programas a formarse. Es muy difícil hacer una curva de aprendizaje en esta área recibiendo un curso rápido, o sea, sí, lo mejor que pueden hacer es grabar ese curso rápido y después volver de vuelta cuando se sienten a hacerlo porque cuesta. Entonces, bueno, toda esa área de cursos es interesante valorarlo como tal. Y para entender un flujo digital inicial, estamos hablando de que siempre tuvimos el consultorio odontológico, nuestro sillón como herramienta de trabajo, y en la era digital tenemos dos líneas. Hacia la izquierda, lo que son los sensores digitales de imagenología, y hacia la derecha, lo que son el escáner y sus productos, ya sea por sustracción cuando son fresadoras o por impresión, si es impresión, por adición si es impresión 3D. Y hoy por hoy, esto es lo que cierra el flujo, el workflow de odontología digital. Y sin duda que los softwares son los que en realidad evolucionan mucho más rápido que los equipos. Realmente, los escáneres, uno tiene, o sea, tengo la suerte, o en algún momento tuve la aventura del 2017 empezar a trabajar con escáneres. En su momento tuve una Omnicam que fue con la que empecé, y realmente el mismo aparato con diferente evolución de softwares cambiamos totalmente los flujos de trabajo y los tiempos de escaneo. Entonces, realmente han evolucionado muchísimo más los softwares, haciéndonos que mejoren más o que tengan mejor efectividad nuestros equipos que los equipos en sí mismos. Y bueno, y lo que es en impresora y fresado, yo diría que en el 2008-2009 mirábamos y teníamos una fresadora y una impresora y las dos valían 70-80 mil dólares. Realmente uno lo valoraba y era como una locura. Pero en el correr del tiempo las fresadoras siguen valiendo 70 mil dólares, y a nivel de las impresoras bajamos a tener el acceso de impresoras de 450 dólares o impresoras un poco más complejas o con mejor rendimiento que salen 5 mil dólares, pero cambió totalmente. Entonces, creería que en el tiempo el flujo hacia el lado de la impresión, cada vez nos intentan de crear más materiales que sean biocompatibles o como productos de impresión. Creo que es como un camino interesante de recorrer el flujo de la impresión, y por eso desde Clínica Imagen, desde el laboratorio nuestro, lo que dijimos es, nos vamos a enfocar en todo lo que sea desarrollo a partir de impresión, y no lo vamos a hacer a través de fresadora, más allá de que tenemos una fresadora de bloque, pero la usamos más de uso interno, pero el desarrollo de trabajo más masivo lo hacemos a través de impresoras. Y en realidad ha sido por esos resultados. Pero bueno, entendiendo el flujo, sabemos que la vedette de la odontología digital es el escáner. Hoy no le voy a hablar de escáner le voy a hablar de Belis, que tiene mucho manejo y estudios y fundamentos. Realmente lo único que puedo hablar de escáner es nuestra experiencia, o sea, después sobre escáner específicamente no tengo mucho para decirle. Más que nueva tecnología, si pensamos esto como nueva tecnología, estamos errados. ¿Por qué motivo? Porque en el año 88, seguramente muchos de estas salas ni siquiera han nacido, ya se había empezado con esta tecnología. Entonces, lo que estamos es yendo de atrás de esta tecnología, y en realidad de nueva tecnología no tiene mucho. Al punto de que en realidad, si bien nosotros en el 2017 fue que les comentaba que había comprado el primer escáner, ya había algunos escáneres en Uruguay, pero ya hace un montón de años, ya hace 7, 8 años. Entonces realmente creo que ya no hablamos más de nueva tecnología, esto ya había sido una evolución en su momento, ni siquiera existía Shining, o sea, en realidad esto es uno de los primeros escáneres ópticos, que es de la firma Cartrim, lo cual evolucionó
y en realidad, realmente nosotros fueron los primeros escáneres que tuvimos. Hoy por hoy tenemos la experiencia de trabajar con Shining también, tenemos 2 escáneres Shining, uno en la sede de Caudillo y otro en la sede de Carrasco, y realmente tenemos una experiencia muy buena. En escáner, como le dije, o sea, van a tener la suerte de escuchar a Debeli hoy para que le diga con fundamento el funcionamiento de cada uno de los escáneres. Nosotros solamente podemos valorar la experiencia y la experiencia que tienen los equipos que le cambiamos estos escáneres por el Shining de los que trabajan en la clínica y pueden ir a visitarlos y ver, realmente ha sido muy buena y se sienten muy cómodos. En la práctica no le encuentro demasiadas diferencias a los escáneres en sí. Esa es la realidad. En la práctica tenemos de todo y todos no funcionan, no puedo decir otra cosa. Y en impresora es algo similar, pero no es lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque si yo le dijera que las impresoras LED Creality, que vende también Bacodir, que salen $450, no le sirven para empezar, le estaría mintiendo, porque todo lo que nosotros hacemos lo empezamos a hacer con esas impresoras, ¿tá? Todas lo hicimos con impresoras LED y con diferentes resinas que o conseguimos acá, o la traía de contrabando, o lo que fuera para poder empezar a trabajar, pero esa era la realidad que tenía en ese momento. O sea, no tenía proveedora de resina, me las traía la resina igual yo, y así fue como empezamos a trabajar. Ahora, claro, en un flujo de trabajo más amplio, cuando nosotros cambiamos a incorporar las impresoras Forlabs, nos cambió totalmente. O sea, realmente tuvimos una calidad en producto, una calidad, o sea, nos dio muchísimo menos trabajo y nos permite producir a escala. O sea, esto es una foto que saqué en el laboratorio. Nosotros tenemos 4 Forlabs y tenemos 8 de las impresoras chicas y 2 y 3 de la 4K. Claro, ¿qué hacemos? Todo lo que es modelo de estudios lo imprimimos hoy por hoy en las impresoras, en las impresoras de menor costo y con resinas de menor costo, y ya lo que es alineadores, DOE, DAM y otro tipo de productos lo imprimimos en Forlab. Entonces, eso es lo que realmente se puede hacer con muchísimo más trabajo. Lo pueden hacer con las impresoras más económicas, porque realmente, o sea, entre que se descalibra, hay que calibrarla de vuelta y no se pega en la placa, y pones a imprimir y mirás y no te lee el código. En la Forlab vas como más seguro. ¿Qué necesitamos nosotros? Y necesitamos todos ustedes a medida que trabajen, es que realmente las empresas que nos proveen esto después nos den un respaldo importante. O sea, porque si yo tengo una impresora y esa impresora se me rompe, necesito tenerla funcionando al otro día, porque si generan un flujo, al otro día necesitan tener así. Entonces, en realidad, mi discusión con Leonel muchas veces es esa. O sea, en realidad no me dejé estancado. O sea, sí tengo 3 máquinas más, pero en realidad sí tengo 4 porque preciso que las 4 funcionen. Entonces, realmente, de parte de las empresas, en este caso de ellos, nosotros necesitamos, como clientes, que realmente estén a la altura de darnos respuesta para que cuando empecemos con un flujo de esto, tengan las cosas para poder trabajar, ¿tá? Estamos hablando de las impresoras y estamos hablando también de los productos para imprimir, ¿tá? Porque la realidad es que estas impresoras son preciosas y ahora nos ofrecen la nueva. ¿Esta es la nueva? Nos ofrecen esta nueva, pero claro, yo tengo 15 tipos de resinas distintos de Forlab, entre resinas de impresión, de prótesis, de diente para prótesis, de resinas permanentes, esas cosas. Cada una tiene un canasto de $200 y tengo 3.000 y pico dólares guardados en un estante solamente por el derecho de tener una resina para poder imprimir, porque si tengo la resina y no tengo el tanque, no sirve. Entonces, ahora nos cambiamos a esta y tenemos todo tanque distinto. Todo tanque nuevo, con cosas, se cierra hermético, todo maravilloso, pero realmente nos involucra que tenemos que tener una inversión de todas estas cosas que es importante. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo y tenemos la inversión y tenemos los materiales, después también necesitamos tener la reposición de esos materiales con agilidad, porque no podemos quedarnos sin una resina A2 permanente si empezamos a imprimir corona. O sea, son cosas pero bueno, también está bueno transmitírsela a ellos para que ellos entiendan en parte también nuestra necesidad y que Laura no esté desesperada en el teléfono diciéndome malabares de todo tipo para cuándo van a llegar la resina. O sea, realmente nosotros tenemos que transmitir a ellos la necesidad que es así. O sea, ellos también vienen de un área que no es la odontología y no tienen ni idea que para nosotros A2 y A3 es como el pan de todos los días. O sea, entonces ese tipo de cosas se las tenemos que transmitir para que realmente, si empezamos a trabajar en esto,
tengamos acceso y no tengamos la necesidad de andar precomprando estas cosas. Hecho de preámbulo, contarles un poquitito nuestra experiencia. Sin duda que lo que más realizamos son las placas neuromio-relajantes, conceptualmente hoy como dispositivo oclusal estabilizador, como DOE. Empezamos haciéndolas también en resinas LED, no con otras resinas que hay por ahí en el mercado, sino como les decía, o sea, con unas resinas que traía yo de contrabando, y la verdad que hacíamos 10 DOE y se nos rompían en los pacientes 4, o no le entraban, o nos pasaban cosas. Y realmente lo que hicimos fue, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir haciendo esto, si me acompañás, le damos. Y así en realidad muchísimo trabajamos con Andrés Rodríguez, que tenemos a la hermana también acá presente hoy, que ellos en realidad hoy por eso están imprimiendo muchas cosas. Pero bueno, teniendo una devolución o ida y vuelta para tratar de realmente sacar que este flujo salga adelante. Cuando logramos tener la resina biomedical y imprimir con Forlabs, cambiamos 100% de producto. Hoy por hoy imprimimos 30, 40 diarios, realmente es muchísimo lo que estamos haciendo, y los problemas que tenemos es como en el postprocesado, que no se lavó bien y quedó exceso de resina en las caras internas, entonces pues no entra el dispositivo, o en el diseño, que por ahí no tiene retención, y en realidad lo que cambia es diseñar y cambiar la altura del ecuador o el bloqueo, hacerlo menor, ¿no? Pero es eso. Y esto es otra cosa, un detalle importante. Lo empezamos haciendo así porque cuando lo estudié o lo programé era eso, o sea, la idea era que el doctor me mandara un SHIC programado de donde quería la rotación céntrica, para que de esa manera nosotros pudiéramos reposicionarlo y tomar ese registro en céntrica, ¿tá? Nos quemamos con leche, le mandábamos el coso diseñado precioso y mandaban la foto y decían, Javier, esto lo hiciste en contactos múltiples porque muerde de un lado, del otro de casa, me queda mordida abierta. O sea, realmente, ¿qué pasa? Los escáneres no son buenos para registrar las relaciones intermaxilares, el escáner óptico común y corriente. O por lo menos, si es bueno, no tenés la posibilidad de corroborar que el escaneo quedó correctamente. Entonces, si vos haces los registros en máxima, que es lo que hacemos nosotros, o sea, 100% de los dispositivos partimos desde máxima, te da la oportunidad de poder mirar corroborar que los contactos coincidan con los contactos de boca, o por lo menos lo más grueso de que una malla no entra dentro de otra, porque un molar adentro de otro no va a haber. Entonces, ahí nos permite por lo menos salir de eso. ¿Y qué es lo que cambiamos? Cambiamos a que el día de la instalación te va a llevar un poquito más, porque en realidad puede pasarte de que tengas contactos prematuros posteriores, porque entre la céntrica y la máxima no coincida, y que quieras calibrarlo de esa manera para desprogramarlo y ponerlo en céntrica. Entonces, no lo hacemos más con los registros, solamente hacemos con registros intermaxilares de relación céntrica abiertos si recibimos el escaneo y nos los envían de una persona que tiene escáneres, y en realidad siempre haciéndole hincapié de que si hay una diferencia, en realidad si hay una diferencia oclusal es porque el registro quedó mal. Pero dentro de nuestro centro de escaneo el 100% lo hacemos a partir de máxima. Todos los softwares se hacen de diferente manera. Hoy por hoy hay muchos escáneres que ya vienen con software de diseño para DOE. Se selecciona el ecuador, se elige un eje de entrada y salida de ese dispositivo, y después se va a trabajar en lo que es el espesor del dispositivo. Y ahí, o sea, se va a trabajar en lograr contactos múltiples. Hoy por hoy nosotros todos los hacemos a través del diseño de Michigan, que es desoclusión canina en protrusión y lateralidad. Y la otra cosa es el espesor de estos materiales. O sea, si este material no tiene 2 milímetros de espesor, es muy probable que se fracture. Pero no estamos hablando de 2 milímetros en todo el sector posterior, sino que estamos hablando de 2 milímetros donde cae la cúspide inferior. O sea, puede caer la vestibular o la palatina al costado y ahí tener menos de 2 milímetros, pero donde cae la cúspide inferior no puede tener menos de 2 milímetros. Si quieren que tenga menos de 2 milímetros, en realidad ahí lo que hay que hacer es o le hacen una placa estampada y lo rebasan, o en realidad para que pase eso muchas veces lo que ha pasado es que no se hizo un desgaste selectivo previo, hay una cúspide que está invadiendo, un diente que está invadiendo el plano, un tercer molar, y que hace que eso quede más, que quede más grueso. Entonces, si
Si la necesidad puede ser pedir que corten una cúspide palatina o que le hagan un desgaste, capaz que es preferible hacerle el desgaste a esa cúspide que nos está limitando el espacio y hacer un dispositivo que sea más bajo, pero no porque el material sea más fino, sino porque tenemos la vuelta a los 2 milímetros del material. Y si en realidad no se respetan esos 2 milímetros, a la larga o a la corta se fatigan y se terminan fracturando. O sea, en realidad termina pasando eso. Pero también en los DOE lo que cambia ahora es el speech o cómo nosotros nos planteamos. O sea, ¿qué estamos acostumbrados nosotros a esto? Estamos acostumbrados o a mandar a hacer una termocurable o a hacer una individualización a partir de una placa estampada. El paciente venía a los 6 meses, la pulíamos, se iba el paciente control, al año volvía de vuelta, si se gastaban las guías caninas, rebasábamos con acrílico, pulíamos y todo, pero realmente teníamos un dispositivo que en el correr del tiempo lo hacíamos durar 6, 7 años, pero eran un asco, o sea, todo lleno de sarro, reparchado, o sea, y el paciente, acostumbrado a él y como fue viviendo su recorrido con el aparato, lo quiere, porque en realidad lo termina. Y para nosotros era empezar de cero, o sea, hacer un nuevo DOE convencional es empezar de cero, es otra vez impresiones, otra vez registro, otra vez mandar a hacer todo. Y ahora acá no, ahora acá eso es lo que tenemos que cambiar, decir, si yo en realidad me planteaba en la consulta de mantenimiento al año hacerle un rebasado, pulido y le ponía un valor a eso como tal, ahora lo que tengo que hacer es solicitar o imprimírmelo o solicitar una reimpresión porque no tengo que hacer todo el trabajo de vuelta, ya está el archivo. Entonces solamente pedir la reimpresión. Y para ustedes y para el paciente es siempre mantenerse con un dispositivo nuevo. Y realmente el costo de ustedes si se lo imprimen no es alto para reimprimírselo y si tienen que solicitar que se lo vendan tampoco es alto para que se lo vendan. Entonces el tema es, en vez de hacerlo durar 3 millones de años el aparato, la idea es pedir reimpresiones para tratar de mantener al paciente con el mismo dispositivo, con la misma forma, con la misma dimensión vertical que tenía siempre, pero siempre teniendo un dispositivo que es nuevo. Con respecto al desgaste oclusal de la programación canina, realmente la evolución ha sido en el tiempo. O sea, no hemos reimpreso ninguno porque desgastó la placa. Los que hemos reimpreso es porque o se fracturaron, o se lo comió el perro, o se lo perdió, o lo tiró en la estufa, o todas las cuentas, eso que tenemos un montón, ¿no? Pero ninguno de ellos ha sido por ese motivo. Pero sí cambia, o sea, porque ahí lo que nos pasa a nosotros, pero hace un año y medio que le instalé esto, en realidad ya le tengo que hacer uno nuevo, y en realidad, y en este caso, con esta cosa tenemos que pensar, sí, o sea, tenemos que ir haciéndole nuevo para mantenerlo nuevo, pero para nosotros, tanto para lo que lo elaboramos como para el clínico, no es todo nuevo, porque ya está el dispositivo hecho, solamente imprimirlo de vuelta. Entonces, es cambiar ese chip un poco para poder hacerlo. Son todos medios azulados, más transparentes, y bueno, está. Lo que le decía, las dos problemas más comunes que tenemos hoy es, o el doctor va a instalar y el dispositivo no está entrando, y ahí yo les digo, hay dos cosas. Una es, primero que nada, bajarle la altura vestibular, porque puede ser que hayamos elegido una altura de ecuador mayor y que no esté dejando entrar. Si bajás, pero no lo toques adentro, porque adentro no puede fallar, porque es una impresión del escaneo, o sea, no puede fallar. O sea, o le erramos en el diseño y le hicimos el ecuador en un lugar donde está invadiendo y eso no está entrando, o directamente en el postprocesado, cuando se sacó y se puso la maquinita esta para lavar con alcohol, no se le dio el tiempo suficiente, quedó residuo de resina dentro de las caras oclusales, lo pusimos en la lámpara de curado y terminamos curando resina adentro. Entonces, cuando va a entrar, ahí la experiencia del doctor es empezar a huecar, que es lo que estamos acostumbrados siempre, a huecar, pasan 2 horas huecando, no va a entrar nunca porque es todo corrido por todos lados, si hay un error ahí adentro es por todos lados, entonces la experiencia es un desastre, un fracaso, nosotros y hacia el paciente también. Entonces ahí yo digo, si en realidad ves que tenés que empezar a tocar adentro, tiralo, llama por teléfono al laboratorio y pedí que te lo impriman de vuelta, porque en realidad ahí hay un problema, o sea, no puede no calzar. Y todos pensamos lo mismo, cuando en un inicio todo, incluso yo también todos pensamos, el escaneo, y en realidad el escaneo es lo último, o sea, el escaneo generalmente siempre está bien, no, el problema no es el escaneo, el problema es o en el diseño o en el procesado, pero el escaneo, repetir el escaneo es medio del santo botón, a no ser que el problema sea una relación
una relación oclusal que esté mal registrada. ¿No hay duda? Si hay alguna duda de esto, no les voy a decir mucho más, lo otro se los cuento después, pero en realidad es eso lo que venimos haciendo. Rehabilitación en implante, todos saben que para poder escanear lo que precisan es tener T-Bases, que todas las empresas de implante tienen, el que corresponde, T-Base, Scanpos, perdón, o cuerpo de escaneo, que todas las empresas de una manera u otra tienen su biblioteca para que con el escáner se pueda registrar y a partir de eso se lleve en el espacio y se pueda diseñar una corona. Les traje esto a modo de, no porque tenga nada con ello, sino que en realidad es relativamente interesante porque la firma 3i sacó este tornillo de cicatrización que termina siendo muy simple en la rehabilitación, porque en realidad descubren el implante, le colocan un tornillo de cicatrización que tiene un hexágono interno con 2 muescas que logran a través de un software de digitalización y conversión de archivos tener lo mismo que hacen con un cuerpo de escaneo. Entonces, en algunos casos o en algunos centros, que le voy a mostrar directamente del hospital militar, les viene espectacular, porque en realidad hoy por hoy, en vez de empezar una consulta poniendo cuerpo de escaneo y ese tipo de cosas, en esos servicios colectivizados, nos mandan a escanear, nosotros sacamos radiografía, los tornillos están asentados correctamente, se escanea, se manda a decodificar, se diseñan las coronas, se imprimen o se fresan, lo que les guste más o lo que trabajen como tal, y en realidad luego reciben las coronas prontas para colocar. Entonces, realmente esto viene con una evolución relativamente rápida, todas las empresas van a ir cambiando en algunas cosas, obviamente nos permite mejor trabajar perfil de emergencia, un montón de cosas que hacen los rehabilitadores, pero en realidad sí nos da mucha facilidad y para este tipo de casos, para este tipo de servicio, es brutal, porque en realidad tienen horarios de sillón libre. Y eso es lo que el escáner básicamente nos trae, o sea, la mayoría de las veces, sí, ¿eso cómo te lo pagás? Y la verdad que lo van a pagar con mayor rendimiento en la consulta. Y la verdad que de todo lo que conozco que compraron escáner, ninguno se volvió pobre, o sea, todo le fue bien y todos lo pudieron pagar en el tiempo. Y en realidad, nada, si bien es verdad, el escáner vale lo que vale un auto, y todos se preguntan cómo vas a desquitar el escáner, pero ninguno se pregunta cómo voy a desquitar el auto, que lo único que hacemos es perder. Entonces, fue eso, o sea, un día... En mi caso, cuando empecé en esta área, un día tuvimos la oportunidad de dar junto con el doctor Sartori una charla y él había hecho un estudio de mercado buenísimo y súper válido de su experiencia y yo me nutro mucho de la experiencia de Santiago, la verdad que me ha ayudado en muchas cosas. Y en realidad lo mío era muchísimo más empírico, o sea, pues lo mío era, cuando decidí comprar esto era, si al auto lo ando 45 minutos en el día en él y en el consultorio estoy 10 horas por día, la verdad que le voy a disfrutar a esto y tengo un montón de años por delante para disfrutarlo y en realidad esa fue la opción que dije, me meto en esta locura. Fue así, o sea, sin mucho otro pensar, porque la realidad es eso, o sea, realmente muchísimas veces, una charla que di hace poco también me plantearon, sí, Javier, pero ¿cómo haces para invertir en este escáner de $10.000? El doctor me decía que esto en realidad no se paga y yo le digo, y si vos le preguntás al doctor, en vacaciones de julio, ¿a dónde se va y cuánto va a gastar? No se está preguntando cómo lo va a desquitar a eso. Es un tema de decidir, ¿quiero gastar en esto o no quiero gastar en esto? Y obviamente, o sea, o puedo, tengo flujo o no tengo flujo, pero realmente muchísimas veces gastamos en un montón de cosas que... Lo mismo que pensamos en nuestro paciente. No quiere pagarse una resina de 3.000 pesos y ando con un celular de $1.500. Entonces está lo mismo, o sea, son las mismas cosas. Lo único que mirarla para nosotros y decir, bueno, ¿en qué queremos gastar? Básicamente es eso. Lo que sí seguro le va a dar más dinámica a la consulta y le va a ahorrar un montón de horas de consulta para aprovechar ese tiempo o para atender a otros pacientes o para ir a divertirse, estar con sus hijos en la casa, salir, hacer lo que quieran. O sea, para algo le va a dar, pero yo creo que lo que compramos es tiempo cuando hacemos ese tipo de cosas. Y venía de eso, o sea, de los servicios estos colectivizados. ¿Qué pasa? En realidad, si ellos en realidad le colocan los tornillos de cicatrización y mandan a escanear a centro de escaneo, ya en realidad están recibiendo la corona y las próximas consultas que tenían con ese paciente la tienen para poder atornillar y ser más efectivo con otros pacientes. Y si lo llevamos eso a la consulta, también, o sea, es brutal. Caso hecho con el doctor Pablo Russo, el anterior era hecho con la doctora Adriana Ramos, esto en el Hospital Militar. Esto con el doctor Pablo Russo, que en realidad era
un diseño digital de sonrisa, que es otra de las cosas que hacemos desde la clínica para esto, básico, ¿no? O sea, es un diseño digital de sonrisa básico, o sea, fotos, escaneo, montados en el software de Exocad, y a partir de ahí empezar a utilizar las bibliotecas de dientes para encontrarle lo que el paciente quiere. Entonces, empezamos a diseñar las coronas y a medida que vamos diseñando, le vamos mandando las capturas al doctor para que el doctor con el paciente pueda mirar si le gusta más o menos, si es la forma o no es la forma, y ahí cuando llegamos al resultado final, poder mandarle al doctor un modelo impreso, porque lo que hacemos es, o sea, hacemos el diseño digital de sonrisa, llegamos al mock-up o a la forma de dientes que el paciente quiere, le mandamos un modelo impreso para que el doctor ahí haga un mock-up motivacional con llave de silicona y con el paciente con alguna resina en boca, o de lo contrario, para que lo utilice como guía o para provisorio o lo que fuera que hacer de eso. Y además, esto nos permite exportar. El paciente se hizo digital, se conversó, se vio que era lo que sea, el paciente lo quería así, lo probaron, le hicieron un mock-up motivacional, el paciente quedó feliz por lo que le iban a hacer, le fresaron y ahora tenemos la suerte de que exportando esto, el laboratorio puede agarrar e imitar exactamente lo que se le prometió, sin depender si el laboratorista ese día estaba más de humor o menos de humor, peleado con la mujer o no, como sea que estuviera. O sea, realmente pasan a ser los equipos y lo que nos da esto es previsibilidad. Lo que le prometimos a la paciente fue lo que la paciente logró. ¿Manda el audio? No está conectado. Bueno, está. No es necesario. O sea, la paciente dice que está feliz. Que está feliz, contentísima con el doctor Russo y que todas esas cosas, y que realmente soñó mucho tiempo de que quería tener su sonrisa como la había deseado y todo. Y entonces, claro, o sea, antes hacíamos esto de forma convencional, terribles impresiones, hacíamos terrible encerado, todo espectacular, le mostrábamos al paciente, pero después cuando íbamos a hacer la corona ceramometálica dependíamos de que la destreza del laboratorista lograra realmente imitar lo que hoy por hoy exportamos ese modelo digital y el tipo va a diseñar y ya va a diseñar lo mismo que se diseñó antes. Entonces, cuando vienen las coronas definitivas son las que realmente se le prometieron. Entonces eso, o sea, es previsibilidad lo que nos da sobre todas las cosas. En periodoncia utilizamos mucho, la verdad que no es tanto lo que vendemos de esto, ¿no? Pero en realidad sí lo hacemos. Está muy bueno para cuando hay que hacer remoción ósea, porque el software te permite subir las mallas, o sea, el escaneo, la tomografía, las fotos. Entonces con un diseño de sonrisa, cuánto necesitamos hacer esta cirugía gingival, y le podemos dar una guía, y en esa guía el paciente va a tener una guía externa, pero también una guía escrita de saber cuánto va a ir remodelando óseo para que de esa manera hacer lo mismo, o sea, una cirugía gingival más predecible y ya planificada previamente como la queremos. No les voy a hablar nada de cirugía guiada, porque en realidad no nos dan los tiempos, no hay nada para discutir de que anda espectacular. O sea, realmente todas las empresas de implante tienen sistemas de cirugía guiada, tienen sistemas específicos, con sus anillos y con sus fresas, que si se respeta todo correctamente, los software que generan este tipo de guías, todos funcionan muy bien. Lo único que, para empezar a utilizar y hacer cirugía guiada, lo mejor es empezar a hacer cirugía guiada con rebordes que consideren que no precisan guías. Entonces, de esa manera van a tener una curva de trabajo muchísimo mejor, porque lo que nos pasa generalmente es al revés. O sea, Javier, tengo este caso que no tengo hueso casi y quiero hacerlo guiado para no errarle. Y en realidad es como un dolor en el alma que te da eso, porque si le errás, lo poco que tenés, me quedo yo cargado con esto de que o pegué el anillo mal o la guía le pasó algo, cosa, porque en realidad si tiene un fracaso el doctor después y se termina de romper el poco hueso que tenía, lo hice guiado y no funcionó. Y si vos decís, yo qué sé, yo lo único que hice fue la guía, o sea, en realidad todo lo demás que es lo clínico, hay un tema de destreza que realmente en guías está bueno, pero hay que pasar por una curva de training que no es ir y agarrar la guía y darle para adelante. O sea, realmente, para mí hay que aprender a colocar implantes sin guía, para después empezar a utilizarlo guiado en aquellos casos donde considerás que no precisarías guía, y después de eso seguir para adelante en la curva en el avance y en el training. Una guía preciosa, sector posterior, si el paciente no tiene apertura bucal, las fresas miden 23, 27, 28 milímetros, si el tipo no abre, podés hacer una guía divina, pero cuando va a ir a la boca, la guía lo único que va a hacer es complicarte.
Entonces, son muchas cosas que tenés que hay que valorar. Y una de ellas es la impresión también en estos casos, porque a nosotros nos ha pasado de agarrar, imprimir una guía, la vamos a ajustar al modelo, y en realidad decir, pero ¿cómo no ajusta? O sea, tiene que ajustar. Y en realidad, ¿qué hacíamos inicialmente? Imprimíamos la guía con la BioMedClear o con la Biomedical, y en realidad imprimíamos el modelo con la resina barata y con las lamparitas y con las pantallitas LED. Entonces al final el problema que teníamos era en el modelo y no era la guía. Porque no entraba porque el modelo no nos había quedado. Imprimimos el modelo en Forlab con la B3 o la B2. Es así, ¿no? B2 y B3 son, o B3 y B4, ya me... No, B2 y B3. Perfecto. Con esas resinas, y la verdad que los modelos son un placer. O sea, realmente hay una diferencia. Se puede hacer con lo otro, pero hay que ponerle mucho más ojo. Pero bueno. Bien. Endoguía. Otra cosa que trajimos de contrabando para poder hacerlo, porque en realidad no hay ninguna casa dental acá que nos venda un sistema de endoguía para hacer endodoncia guiada. Lo que encontré mejor fue una casa en Brasil, que en realidad lo que hago es conseguir la fresa y el anillito, y adapté en el software para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que le permite hacer con una endoguía? Es lograr llegar a la luz del conducto, y luego después hacer la endodoncia. O sea, en realidad no estás encontrando la luz del conducto, esto te va a guiar para que a través de esa fresa cruces con la dentina derecha donde tenga la luz del conducto. Llegaste a la luz del conducto, desarmás todo esto, aislás y empezás a hacer la endodoncia convencional. Eso es lo que te ayuda acá. Lo mismo, o sea, divino para un caso ese que viene de un traumatismo, con todos los 4 incisivos divinos, que lo mirás y están impecables, le cambiaron de color, y cuando le saca una radiografía tiene un foco abajo y tiene todo calcificado el tercio coronario, o sea, la corona y el tercio coronario, y en realidad tenés que llegar al tercio medio radicular. Sería espectacular que pongamos esto y que vaya y funcione espectacular y que llegues al lugar de ese y que solamente sea un agujerito a lo largo, mínimo desgaste y toda esa cosa. La verdad que para llegar a eso tienen que tener un pulso, una destreza con la guía y todo que cuesta, porque en realidad esto es lo mismo, mide 23 milímetros, 0,8 o 1 milímetro de espesor, flexa eso. Entonces si el camino no está abierto de forma correcta para que esa fresa vaya pasivamente, cualquier resistencia que tenga lateral la desvía. Entonces, también, o sea, implica, cuando hacemos estos casos, me gusta mucho más recibir un caso que me digan, Javier, estoy errándole a esto, tengo que recorregir el acceso porque estoy por perforar. Entonces me siento con el alivio de decir, bueno, te estoy dando algo para salvarlo. Javier, tengo estos 4 incisivos que lo quiero hacer y no quiero errarle que esto que lo otro, la verdad que siempre quedo nervioso. O sea, sacar radiografía intermedio, antes de llegar a cada 3-4 milímetros que vayas avanzando, sacar radiografía, porque se te puede desviar, y si se te desvía, tenemos que hacer tomografía de vuelta y rearmar la guía y ver cómo hacer, pero no es voy, lo hago y es la panacea. O sea, sí está bueno, sí es terrible guía, pero realmente también tiene sus precauciones y sus cuidados que tiene que tenerlo en cuenta. Y esto es lo último que estamos haciendo, y quedé feliz de verlo al doctor Jaco Sissin, que está acá en la sala, ahí, porque sí, yo le digo que es el salvador de matrimonio, porque en realidad ayuda muchísimo al tema de disminuir el ronquido. A esto lo empezamos a hacer porque el doctor Martín Sanguinetti me mandó un dispositivo para hacer que un paciente tenía, que era como una doble placa, y me dijo, Javier, me gustaría que me dupliques esto y que me lo logres imprimir, y nosotros lo hicimos. La verdad que yo soy un paciente de apnea, había probado un montón de dispositivos con el doctor Kreiner y un montón de cosas, y nunca me había adaptado a ninguno. Un día dije, me voy a poner el CPAP de una, ahí terminé llenando el neumólogo, me dijo, Javier, no tomes más vino de noche, acostate a dormir de costado, que solucionás un poco esta apnea tuya. Soy medio hiperactivo, entonces tanta sintomatología no tenía, y fui pasando en el tiempo. Martín me mandó ese dispositivo y dije, esto no va a andar, porque es imposible acostarte a dormir de una y quedar trabado adelante, protruido, o sea, es muy difícil hacer esas cosas. Pero tuve la suerte o el rostro de hasta publicarlo en Instagram, y el doctor Sissin me llamó por teléfono, me escribió por Instagram y me dijo, Javier, ¿sabes qué me habló la doctora Luxemburg? Y otros más me han hablado que tengo que hablar contigo porque yo trabajo con este tipo de dispositivos y lo que hiciste es un desastre, lo que tenés publicado es un desastre, entonces me gustaría hablar con vos.
Y dije, buenísimo, o sea, si tengo la oportunidad, ¿cuándo voy? ¿Mañana? Y entonces, sí, bueno, no fue mañana, creo que a los 2 días me dijo una cosa así, pero a los 2 días fui ahí y ya fui con Verónica, que es la encargada del laboratorio nuestro, ya fui de una con ella porque dije, si tengo la posibilidad que el doctor Sisín, que considero que es el mejor odontólogo que en Uruguay trata apnea del sueño, sin desmerecer a todo lo demás, pero por lo menos él tiene una curva de trabajo con pacientes de apnea del sueño mucho más larga que los demás, me da la posibilidad de sentarme a conversar con él, voy con todo. Y más, no le dije, voy yo de paciente, llego al laboratorista y ya armamos todas esas cosas. Nos sentamos a conversar con él, me mostró qué es lo que él hacía y por qué era un desastre lo que había publicado. Entendí en parte, entendí también de que si nosotros ofrecemos este tipo de dispositivos para comercializar, creo que todos, de alguna manera u otra, como odontólogos, si el objetivo que tienen es que el paciente disminuya la intensidad de ronquido, capaz que lo podemos hacer. Ahora, si quieren tratar paciente con apnea del sueño, se tienen que formar, porque realmente hay toda una curva de aprendizaje de trabajo con el paciente apnea que no es para que cualquiera de nosotros nos pongamos a tratar a un paciente. Si el objetivo es que ronque menos o que disminuya el ronquido, y capaz que se puede hacer un poco más, algo más simple, pero nunca creo yo que sea tratarlo con el objeto de tratar la apnea del sueño con este tipo de dispositivo que nosotros hacemos, porque podemos estar cometiendo un error indicándole algo a un paciente que directamente ni siquiera es de indicación. Entonces, si bien es verdad que la odontología le debe a la población un montón sobre esto, no sabemos nada, no nos enseñan nada y no aprendimos nada, tampoco está que para el trabajo que por ahí vienen haciendo gente que viene trabajando mucho tiempo, nosotros embarremos la cancha mandando cualquier cosa. O sea, realmente es así. Eso es lo que pienso. Pero bueno, en ese día fui, le dije, yo quiero ser el paciente, porque ya, pero en serio, pero vos sos de armas tomar, me dice, cosas de esa y tal, y estaba Verónica, y tenemos que trabajar en esto, y bueno, y ahí surgió la opción de 2 diseños. La verdad que no, salió el primero, que es una imitación del NOA, que es un dispositivo que lo maneja ortoapnea, y la primera duda de él era, Javier, realmente si querés empezar a hacer esto, fíjate desde el punto de vista legal, porque si esto no es un plagio, ¿qué? Porque realmente estás haciendo lo mismo que estaban haciendo los otros. Pero bueno, hicimos la consulta, pedimos el respaldo, tuvimos el informe legal de que al no estar registrado en Uruguay esas cosas no estábamos haciendo plagio y nos entusiasmamos a poder hacerlo. Es un dispositivo que está bueno, que tiene limitación de apertura, pero la realidad es que necesita mucha retención, porque si no, cuando el paciente abre la boca se destraba. Y la gran ventaja que tiene, además de que te limita la apertura, entonces aquel paciente que si duerme con la boca abierta y se va a vea, no puede tener un dispositivo que no le limite la apertura, porque si no, por más que programe protrusión, al abrir la boca queda de vuelta para atrás, o sea, va a roncar igual y va a tener apnea igual. Entonces, viene bien por eso, pero lo mejor que tienen los 2 diseños, este y este otro, que lo hicimos más, que se llama aleta dorsal, que lo hacemos más en trabajo con el doctor Kreiner, es que en realidad estás protruido, pero te permite hacer lateralidad y más protrusión. Entonces, realmente te da otra libertad. Y la otra cosa es que cualquiera de estos dispositivos que se vayan a utilizar, en realidad necesitan un control para medir. O sea, si en realidad es intensidad de ronquido, está el Roncolab, que es un aplicativo que está en el celular, es fácil de medir la intensidad de ronquido, la idea es que lo utilice previo y después que puedan ir midiendo si ese ronquido va bajando en intensidad. Y si en realidad ya tratan pacientes con apnea y otros tipos de dispositivos, yo voy a dar el ejemplo del mío ahora porque es lo que les traje, pero siempre tienen que monitorizarlo de una manera o de otra. ¿Tá? ¿Qué ha pasado con nosotros en este tipo de cosas? Es que el doctor Jaco Sisín, que en realidad nos recontra motivó y todo, encontró que el único que le funciona el aparato es a mí, y en realidad él intentó hacerlo en un par de pacientes de él, pero se frustró porque se le rompieron, se fracturaron, le pasaron cosas, entonces en realidad hoy por hoy no lo estamos haciendo. Hemos logrado ahora conseguir que Bacodir nos traiga la resina esa, la Dental Comfort. Es una resina que imprimimos unos dispositivos, los pisé, los tiré contra el piso, todo, y no se rompen. Entonces, en ese sentido, ahora quiero tratar de convencerlo al doctor de que no se rompe. Lo único que hasta ahora, bueno, lo que le decía hoy, el problema que tenemos con ellos. Me trajeron la una de prueba,
La probé, dije, me gustó, quiero más, y ahora estamos esperando, y Mario me estaba diciendo que se canceló el vuelo, y que el vuelo viene no sé cuánto, y que la semana que viene voy a tener 3. Está volando. La semana que viene voy a tener 3, pero la cosa es que lo que hice fue que sí, con el doctor Kreiner, que es con el que más, o sea, hoy por hoy le estamos el desarrollo, si bien Cicin todavía tengo que convencerlo de vuelta, me abandonó, pero Kreiner sí se motivó y viene muchísimo para adelante con esto. El tema es que le empecé a imprimir con esa resina y empezar a trabajar un poco la calibración y esos temas de impresión, porque no está fácil la parte interna de copiar, o sea, está buena la resina, es rígida, no se rompe, pero en realidad sí, dentro de todo tiene algo de flexibilidad, entonces creo que hasta sirve para Adobe, pero la calibración con la máquina para imprimir en el sector interno todavía a nosotros, usamos un tarro, nos costó y tuvimos que imprimir modelos y ajustarlo un poco en los modelos. Entonces creo que está buena, que la resina esa para esto nos va a dar un gran empujón, pero bueno, por ahora lo que nos pasa en estas cosas es que alguna de estas aletas en la que el paciente bruxómano y aparte te pones estíco y parece que te querés hacer más de eso. Entonces, ¡clac!, lo terminó partiendo, o en realidad se fracturó en algún sector, porque para no hacerlo tan gruesa lo haces un poco más fino, se han fracturado en el sector posterior. Entonces hay algunas cosas de esas. Y la verdad que, ¿qué quiere que les diga? O sea, tiene razón en parte. O sea, no conozco en la literatura ningún reporte de una persona que se haya muerto o que le haya pasado algo porque se le fracturó un DOE de los impresos o un dispositivo de esto menos, digo, no conozco. Pero realmente los que han trabajado con ese tipo de DOE, si se fracturan y se parten y lo agarran en la mano, o si lo partís en la mano y te agarrás el dedo, te corta, tiene filo. O sea, como que se estrella estas cosas cuando se rompen. Entonces, no he visto ningún reporte. A mí se me rompió una vez uno, pero en realidad me desperté. Todos los que se les han roto se han despertado y se lo han sacado de la boca. Realmente, si se lo tragan, desconozco cuál sería el resultado y preferiría que ninguno nos toque pasar por una situación de esa. Pero realmente para aquel que está tratando, ya sea con los DOE, por eso le decía el tema del espesor, o con este tipo de cosas, tener cuidado, hacer un hincapié en el que la fractura es un riesgo, está bueno porque algunas veces nos tiramos, nos lanzamos y en realidad puede terminar en un accidente que sea complicado. O sea, no hay reportes, pero en realidad sí los he visto fracturados, sí los dos se han roto, y ya les digo, o sea, el doctor, 4 hicimos, doctor, 7 hicimos con él, le tuve que devolver la plata de los todos. Otra de las cosas que está buena es esto, porque ¿qué pasa? Nosotros nos permite empezar con una posición de diagnóstico que ustedes tienen, ustedes estiman, o sea, en realidad es apertura y protrusión, lo mínimamente necesario para protruirlo. ¿Por qué motivo? Porque así podemos acompañar al paciente y termina siendo simple esto y fácil de acompañarlo porque el paciente se acompañó, lo fueron midiendo, monitorizando y mejoró, entonces le pueden hacer uno nuevo, inferior, que es el que guía por ahí la protrusión, 1 milímetro más adelante o 1 milímetro, y entonces avanzan, el paciente se adapta, la musculatura, la apertura, todas esas cosas se adapta y pueden agregarle otra más de protrusión, y es reimprimir uno con el avance. Entonces, con 2, 3 dispositivos inferiores se logra una programación acompañando al paciente sin un gran gasto. O sea, realmente en ese sentido creo que venimos. Si bien el valor de estas cosas se compara un poco con lo que hacen el laboratorio nacional, que hay gente que hace estos dispositivos espectaculares, con tornillos y cosas, si bien se compara con eso, esto es bastante más simple. O sea, es más simple y es más fácil la reimpresión y ese tipo de cosas. Hay que avanzar. Pero la realidad es que en mi caso, y esto es un aplicativo que tiene el doctor, que se llama Biology, este fue mi diagnóstico de apnea siempre, que es una apnea moderada, 14 episodios. En la hora empezamos, medimos con eso y fuimos colocando los dispositivos. Las primeras mediciones nos había dado 8, 8,5. Esto es el aplicativo y también en un coso de oxígeno, esto para el dedo. Y en realidad, no sé qué enjuague hace él ahí de noche, cosas de esas. El otro día te da. La primera vez dije, pero ¿qué? El tema, si me graba el sonido, dije todo lo que tengo que hablar, por las dudas no voy a hablar nada, me quedé calladito. A mi mujer le dije, vos quietita, y nos quedamos. Porque en realidad no sabía
todo lo que iba a escuchar el doctor cuando mirara el cosa de eso. Entonces dije, por las dudas, cuidémonos. La realidad es que fuimos pasando, hicimos uno que avanzó y nos fuimos a 8, 7 y llegamos a 3,5. Y ese valor de 3,5, me puede corregir él si estoy equivocado, sería un resultado exitoso en el caso de una cirugía ortognática de avance maxilar para un paciente que sufre de apnea con algo más, o sea, con algo más permanente. Entonces, no decimos que está curado, lo que sí decimos que en realidad está en un valor aceptable y en realidad donde en mi caso particular no puedo dormir más sin el aparato este. Realmente, o sea, ¿por qué motivo? Porque vos, en mi caso que sufro de apnea, no es ronquido. El ronquido no lo sufro yo de última parte. Pero bueno, como es que es la sensación que si yo no duermo con el aparato, no descanso. Y ahora lo veo mucho más que lo que me pasaba antes. O sea, ¿por qué? Porque en realidad no llegás a la etapa REM del sueño, porque en realidad empezás con apnea, la apnea te genera una taquicardia. Entonces, dormiste 10 horas, pero te despertaste con somnolencia. Entonces, te dormiste 10 horas o 9 horas y a las 10 de la mañana estás... que no sabés ni qué hacer con esa historia. Otra gente se duerme sola manejando, o sea, dependiendo de la sintomatología, las cosas que por ahí le pueden pasar más. Pero bueno, yo creo que el dispositivo sí funciona, creo que en realidad debe ser manejado, si es para apnea, por profesionales que hayan estudiado el tema de la apnea y que lo hagan de la forma correcta. Puede, si no, sí funcionar un poco más masivo para lo que sería para disminuir intensidad de ronquido, pero en realidad nos falta más desarrollo o más experiencia de evolución de trabajo con él. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Avanzo? Bueno, trato un poquito más. Prótesis completa, impresa. ¿Tá? Prótesis completa impresa, no hay ninguno de los flujos de trabajo, cosas de esas, hay cosas maravillosas, armadas con escáneres faciales y 1000 cosas más para hacer, dificilísimo llevar a la práctica. Yo les traigo el workflow que yo encontré como el más simple para poder hacer esto. La literatura nos dice que entre las prótesis, las pruebas de prótesis fresadas y las impresas, las fresadas quedan mejor, las coronas cerámicas, eso obviamente quedan mejor, las impresas se deterioran más rápido, pero las dos funcionan sin mayor problema, siendo de que las aditivas, o sea, las impresas, son más ventajosas porque gastan menos material y terminan siendo más económicas que lo que son las restauraciones fresadas. Otro estudio, que es una revisión sistemática, dice que básicamente lo importante es la significancia clínica, que las prótesis obtenidas CAD-CAM deben considerarse para pacientes completamente déntulos siempre que sea posible, ya que la técnica ofrece numerosas ventajas. Ahora les voy a mostrar cómo es de simple esto, pero para prótesis parcial removible no estamos todavía, o sea, no hay flujos, o sea, sí lo podemos hacer para prótesis totales. Y este otro artículo dice que la impresión 3D tiene un potencial para modernizar y optimizar las técnicas, los materiales y los flujos de trabajo de fabricación de prótesis dentales. Sin embargo, requiere más investigación sobre los materiales e impresoras existentes en desarrollo. Sí tenemos con Forlab, nosotros lo tenemos y lo hacemos, para imprimir bases de dentadura y para imprimir dientes. También creo que en algunas cosas le falta. Y estos son los dos flujos que encontré. Si quieren le pueden sacar una foto a eso. Y si no, a lo último les doy para que escaneen un código QR y le mando la presentación con gusto. Estos son los dos flujos que encontramos. Uno que es prótesis nueva y otro que es duplicado de prótesis en uso. ¿Tá? Entonces con esto lo que pretendemos es que ustedes como odontólogos manden el paciente a la clínica nuestra como centro de escaneo y que nosotros le mandemos una prótesis impresa al consultorio. Un golazo. O sea, si lo hace una papa. O sea, eso sería, por eso más así. Prótesis nueva, etapa clínica 1, impresión con alginato, placa de articulación tipo cubeta individual, pero sin bloqueo de zona retentiva. ¿Por qué motivo? Porque nosotros precisamos en las cubetas individuales bloquear zona retentiva, porque cuando vaciamos un modelo en yeso, después lo vamos a sacar y en realidad si no se va a romper. Entonces, acá no hacemos bloqueos mecánicos, más que los que son específicamente de alivio. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a vaciar ningún modelo, vamos a escanear la impresión. ¿Tá? Entonces hacemos, a partir de esos modelos primarios, unas cubetas individuales sin bloqueo de zona retentiva y rodete, y sí tenemos que trabajar en la clínica 2 el rodete de forma tal de que el rodete realmente tengamos la plenitud facial que queremos, marquemos la línea media y lo estabilicemos con oclusión. Con oclusión del rodete, lo que hacemos es sillado periférico y siempre llevándolo bajo presión de mordida. ¿Tá? Luego
impresión con silicona, bajo presión de mordida, y ahí mandamos al paciente con ese rodete individualizado en la impresión a escanear, o agarramos el escáner y escaneamos nosotros. Escaneamos la base de la prótesis, ¿está bien? Le ponemos la prótesis en boca y con eso escaneamos lo que es el rodete, la dimensión vertical y el antagonista para tener como relación oclusal. Y lo que vamos a lograr es tener de forma digital la impresión convencional, porque el sellado periférico y todo eso salió de la impresión convencional que ustedes hicieron, en relación oclusal con el antagonista como tal. Y el duplicado de la prótesis en uso es, el paciente tiene una prótesis en uso, lo que vamos a hacer es estabilizarle la oclusión, no vamos a desgastar ni a huecar nada, porque vamos a hacer como para un rebasado, pero sin acondicionar la superficie interna de la prótesis. Sí le vamos a desgastar en altura y vamos a hacer el remarginado, siempre bajo presión de mordida, agujerito para evitar el confinamiento, impresión, recorte de exceso, y lo mismo, lo vamos a mandar al paciente a escanear, la base de la prótesis, y con la prótesis puesta en boca, la oclusión, y en base a eso. Y en base a eso, nos va a permitir a nosotros empezar a trabajar y articular los dientes de forma tal que se relacione con la oclusión. Entonces vamos a tener, por un lado, articulado de dientes, por el otro lado, base de terreno, y ahí lo que vamos a hacer es encerar una prótesis. Si tiene una prótesis en uso, nos va a permitir decir, bueno, queremos alargar estos dientes, queremos acortar, moverle a la izquierda o a la derecha, o lo que queramos hacer, pero tenemos definido nuestro resultado final de diseño, y vamos a tener ahí para una impresión de una maqueta con una resina, ahí sí, con una de las LED barata, para poder ir y probar. Se le va a ir probando, en este caso una señora que vive en residencial de anciano y no se podía mover, entonces se le fue y le hicieron esa impresión, y a partir de ahí, cuando estás en el OK con lo que querés, ahí vas y te pones a imprimir. Y se pueden hacer dos cosas: se imprime por un lado la base y por otro lado los dientes, o si quieren hacer dientes en cerámica, se pueden fresar los dientes, imprimir la base, uno con el otro se pega. Tanto la resina para dientes de dentadura las tenemos, y yo se la he comprado a Bacodir, como la encía rosada de base también. Es parecida a lo que es el miliodente termocurable. La prótesis, la verdad que queda linda, y en este caso fue utilizado para una prótesis inmediata. O sea, la paciente tenía problema periodontal y perdía todo de canino a canino superior, y le faltaba alguna pieza intermedia. Dejamos las piezas tal cual como estaban, hicimos cirugía modelo, le agregamos la base y le imprimimos la prótesis. Entonces realmente ahí fueron a la cirugía, le sacaron las piezas y tenían la prótesis impresa con la relación oclusal que tenían, con las mismas coronas, con el mismo defecto en el borde incisal. Realmente para ese tipo de flujo es buenísimo, y en realidad nada, se ahueca adentro y se rellena con un acondicionador de tejido después de la cirugía, y la verdad que la experiencia de esta doctora fue muy bueno, el reporte posterior a la cirugía. Y si con eso no estábamos cortos, nada, inteligencia artificial nos está aumentando, seguramente Debeli hoy va a hablar del escáner facial, y está todo asociado hoy por hoy a diferentes estudios de inteligencia artificial que nos vienen en realidad aumentada. Nosotros trabajamos con este aplicativo que ahora no se está pudiendo descargar en el Uruguay, porque si bien creo que es terrible producto, súper lindo que logramos tener, pero en realidad Andrés Rodríguez nomás nos mandó a hacer 4 o 5 casos de eso, porque para visibilidad del paciente está muy bueno, porque aparte se le coloca un cubito al paciente y uno puede estar con el celular mirándole con el celular uno puede ponerlo sobre la cara del paciente, y hasta podés mirar en qué zona de la tomografía está y cómo está ubicado el defecto o el problema. Pero claro, es una herramienta que es muy buena de diagnóstico, pero en realidad, o para mostrarle a un paciente lo que sería donde esté una pieza retenida, o por donde cursa el dentario inferior y ese tipo de cosas, pero la verdad que no tiene una aplicación clínica así, o sea, directamente en el tratamiento. Entonces nos costó, y bueno, tuvimos que desvincular ese servicio, que ahora creo que lo van a tener. Y bueno, nada, agradecerle al equipo de trabajo que tenemos hoy por hoy en Clínica Imagen. Empezamos con un sueño chico y terminamos con un equipo de 70 personas hoy, con 9 sedes ubicadas en diferentes zonas de lo que sea la zona metropolitana, de Colonia, Punta del Este que abrimos, y en Montevideo que estamos con 4 sedes. Y realmente ha sido gracias al equipo de trabajo que tiene la clínica, que lo que mejor tiene es el potencial humano. Nada, agradecerle, abierto para preguntas, y ahí si escanean y me mandan el mail, les mando la presentación con muchísimo gusto.
pregunta recién era porque vos decías que era muy difícil con el escáner. Sí, te explico cómo lo hacemos. Nosotros recibimos con Kreiner, que es el que hoy por hoy más estamos haciendo esto, en realidad él nos manda al paciente con la mordida constructiva para escanear. Y nosotros hacemos los dos escaneos. Hacemos el escaneo en oclusión máxima y hacemos el escaneo con la mordida constructiva. Y lo que hacemos en el articulador virtual, imitamos la mordida constructiva que tenemos registrado de lo que nos mandó. Entonces estamos seguros de que la relación oclusal que tenemos es correcta. No usamos para elaborar el dispositivo la que registramos con la mordida constructiva en protrusión. Era esa la pregunta, ¿no? Es eso. Por eso, lo partimos. El de máxima lo llevamos con el articulador virtual a la mordida al registro de mordida constructiva que nos mandaron. Superponemos malla y lo llevamos hasta ahí y construimos en ese. Ese es lo que hacemos. Después sí, el diagnóstico de cuánto apertura bucal y protrusión y esas cosas, digo, es un tema que lo tiene que definir clínicamente el odontólogo tratante cuando decide eso ahí. Y la verdad que para mí es un tema que no lo manejo, no lo conozco. O sea, soy paciente nomás en eso. Soy paciente y constructor de dispositivos. No sé, ¿alguna otra consulta? Tú mencionaste que había dos dispositivos. Del de aleta dorsal y el otro, sí. El de aleta dorsal lo que tiene de bueno es que no necesita tanta retención, porque en realidad tienen que estar los dos calzados uno en el otro y no hay una limitación de apertura. Más allá de que algunos le ponen elástico de gomas, intermaxilares, algunas cosas de esas lo inventan, ¿no? Pero en realidad eso lo que está bueno es que en realidad, si vos tenés un paciente con restauraciones, el otro que tiene apertura tiene mucha retención, o sea, las puede volar a todas las restauraciones. Y en este caso, con el de aleta dorsal admite de que ahora, si el paciente se duerme con la boca muy abierta, en realidad no va a tener la función de protrusión, o la aleta dorsal la tenés que hacer lo suficientemente alta como para que en realidad no se desprograme y no quede con la boca abierta y retruido de vuelta. Pero sí, es como dos. O sea, el doctor Kreiner utiliza ese 100% hoy por hoy. No le hicimos nunca uno tipo NOA, le hizo uno o dos. Yo utilizo el que es tipo NOA. La verdad que no sé, será porque me lo hago yo, entonces realmente te retiene de verdad y o sea, se te clava ahí, para sacarlo tenés que tener un poquito de fuerza y entiendo que por ahí cuando tenemos el paciente mucho no le gusta pasar ese trabajo, por ahí nos cuesta convencerlo de que tiene que pasar, que queda muy retentivo. Pero es eso un poquito la contra.